Bien, buenos días, bienvenido a la clase del día de hoy, en la que analizaremos la primera causal de inculpabilidad, es decir, que excluye la culpabilidad del autor por el injusto cometido y que corresponde a la causal de inimputabilidad. Nosotros afirmamos en la clase de ayer que el Código Penal no establece ni formula de modo positivo las condiciones o elementos para formular el reproche de culpabilidad. Lo que dijimos que el Código lo que hace es regular aquellas razones que permiten excluir la culpabilidad. Y la primera de esas razones, que constituye también la primera causal de inculpabilidad, es la inimputabilidad. ¿Y qué significa la inimputabilidad del autor? Significa la ausencia de aptitudes o facultades psíquicas en el individuo que son indispensables para que él pueda conocer el deber jurídico y ajustar a él su comportamiento. Y entonces el concepto de inimputabilidad tiene dos elementos que son fundamentales. El primero es la capacidad psíquica de comprender lo injusto del comportamiento. Es decir, la capacidad de comprender que se está realizando un comportamiento antijurídico, y eso se vincula a la capacidad de comprender el mandato de la norma. Y por otro lado, como segundo elemento, la capacidad del autor de ajustar el comportamiento a esa comprensión respecto del deber jurídico o de lo injusto del actuar, ¿no? Entonces, el concepto de inimputabilidad y de imputabilidad a la vez tiene estos dos elementos, esta capacidad de comprender lo injusto del comportamiento y, en segundo lugar, la capacidad de adecuar el comportamiento a esa comprensión del deber jurídico respecto del autor. ¿Dónde se encuentra regulada esta causal de inculpabilidad por inimputabilidad? Bueno, en el artículo 10, donde hemos dicho varias veces, se encuentran todas las eximentes de responsabilidad en su numeral primero. Y dice lo siguiente: están exentos de responsabilidad criminal, número 1, el loco o demente, a no ser que haya obrado en un intervalo lúcido, y el que por cualquier causa independiente de su voluntad se haya privado totalmente de razón. Esto implica que en esta disposición, el artículo 10, número 1, se regula la causal de inimputabilidad por ausencia de aptitudes psíquicas normales, y en ella se regulan dos casos. Es importante destacar que la ausencia de aptitudes psíquicas normales en relación a la capacidad de comprensión de lo injusto y adecuar el comportamiento a esa comprensión no es la única causal de inimputabilidad. La inimputabilidad se puede excluir por dos razones. La primera es esta, por ausencia de aptitudes psíquicas. La segunda es por razones de edad, que también conversaremos en esta clase, en este video. Entonces, en esta primera vertiente de la inimputabilidad asociada a la ausencia de aptitudes psíquicas normales, tenemos en el 10 número 1 dos casos. El primer caso, el supuesto del loco o demente, y en el segundo caso, el supuesto del privado totalmente de razón. Vamos a comentar primero el loco o demente y luego el privado totalmente de razón. Lo primero que debiéramos decir respecto del loco o demente es que la expresión utilizada por el Código Penal es impropia, es inadecuada, no corresponde a un concepto técnico utilizado por la psiquiatría. La psiquiatría abandonó ya hace bastante tiempo la expresión loco o demente para referirse a quien padece una grave anomalía o una grave padecimiento mental, y correctamente la expresión que expresa la idea, la expresión que manifiesta bien la idea, es la de enajenación mental, ¿ya? De hecho, la regulación más nueva, como es la del Código Procesal Penal, utiliza la expresión enajenado mental y no loco o demente.
Sin perjuicio de eso, debemos entender entonces, conforme al actual estado de la psiquiatría, del conocimiento de la ciencia psiquiátrica, que loco demente es una referencia a una situación de enajenación mental y que corresponde a una persona que ha perdido el juicio o que carece de juicio, es decir, una alteración o un defecto grave de la mente que importa, recuerden siempre ustedes el concepto de inimputabilidad, un padecimiento grave de la mente que importa la ausencia de una capacidad de comprender el deber jurídico y de actuar o de conformar el comportamiento a esa comprensión, ¿no? En relación a este caso, solamente como paréntesis, es necesario que ustedes recuerden que el caso del enajenado mental que realiza un hecho típico y antijurídico, eh, por cierto, no puede ser culpable desde el punto de vista que concurre una causal de inculpabilidad, pero no el derecho penal también reacciona frente a los inculpables mediante medidas de seguridad. ¿Ya? Y esto implica o el internamiento en un establecimiento psiquiátrico o la entrega a la familia, guardadora, alguna institución pública, privada, de beneficencia, socorro o caridad en custodia, ¿ya? Por lo tanto, las medidas de seguridad que conoce nuestra regulación son, insisto, el internamiento en establecimiento psiquiátrico o la custodia y tratamiento, que son estas situaciones que aludí de entrega a la familia, guardador, alguna institución. ¿Ya? El caso de la imposición de medidas de seguridad, entonces, es una consecuencia posible para quien se encuentra exento de responsabilidad penal por la causal de inculpabilidad loco o demente, entendido que eso se hace una referencia al enajenado mental, tal como lo regula el Código Procesal Penal. Y digo que es una consecuencia posible porque no todo enajenado mental que realiza un hecho típico y antijurídico se ha de imponer una medida de seguridad, porque el fundamento de la medida de seguridad, al no ser la culpabilidad, es otro del fenómeno. Y ese fenómeno es la peligrosidad. Por lo tanto, es un requisito esencial para la imposición de medidas de seguridad a quien realice un hecho típico y antijurídico, pero de modo inculpable por enajenación mental. Es un requisito esencial la peligrosidad en términos que existan antecedentes calificados que permitan presumir que el sujeto puede atentar contra sí o contra terceros. Sin peligrosidad contra sí o contra terceros, no hay medidas de seguridad. Cierre de paréntesis. Entonces, lo que estábamos diciendo es que el loco demente debe ser entendido como una enajenación mental, como un padecimiento grave, una enfermedad psíquica que importa una incapacidad de comprender lo injusto del comportamiento y adecuar ese comportamiento a esa comprensión. La regulación del Código Penal habla de una supuesta excepción, que es a menos que obre bajo un intervalo lúcido. ¿Ah? Desde el punto de vista científico, la verdad es que no existen los intervalos lúcidos. La enfermedad no desaparece, no hay una situación en que desaparezca la enajenación mental y el individuo está lúcido, sino que simplemente el padecimiento es permanente, pero los síntomas externos se atenúan o no se pueden visualizar. ¿Ya? Y por lo tanto, esa referencia al intervalo lúcido no es una referencia que la ciencia, la psiquiatría apoye. Lo que sí es importante entender es que la gravedad de la enajenación mental puede atenuarse, ¿no? Pueden existir momentos en que el padecimiento tenga un efecto atenuado y desde ese punto de vista la pregunta válida es si es que el solo hecho de la enajenación mental es aquello que es suficiente para la exclusión de la culpabilidad o se requiere que efectivamente tenga una incidencia en el comportamiento. ¿Ya? Desde ese punto de vista, la jurisprudencia, aquí hay un fallo que es de la Corte de Apelaciones de Concepción del año 51, un fallo antiguo, pero la verdad es que no, tampoco se observa mucha jurisprudencia sobre el punto, afirma que no procede eximir de responsabilidad criminal, aplicando el artículo 10, número 1, si el inculpado, no obstante su condición de epiléptico, o sea, no obstante la existencia de un padecimiento
una enfermedad mental, obra en la comisión del delito con un discernimiento suficiente para apreciar la licitud o ilicitud de sus acciones y comprender la responsabilidad que éste le impone. Desde ese punto de vista, entonces, aquí lo que se está afirmando es un ejemplo de un criterio mixto, es decir, no basta la concurrencia de una enfermedad, sino que debe observarse si en el caso concreto, en la conducta determinada, existía o no existía esta capacidad de comprender lo injusto del actuar y de adecuar el comportamiento a esa comprensión. Desde ese punto de vista, bajo un criterio mixto, no basta el diagnóstico de la enajenación mental, sino que se requiere además que esa enajenación mental haya importado necesariamente la incapacidad de comprender lo injusto y de adecuar el comportamiento a esa comprensión. Y ese es, a mi juicio, el criterio correcto, toda vez que el punto de vista de la inimputabilidad por la causal del artículo 10, número 1, no es una referencia automática y directa a la ciencia médica, a la psiquiatría, sino que es un criterio valorativo que debe determinar el juez con la apreciación de las circunstancias del caso. Lo que excluye la culpabilidad no es el diagnóstico, no es el certificado del juez, perdón, del médico, del perito, sino lo que importa es que el perito entrega elementos suficientes para que el juez pueda hacer una valoración respecto de si el autor debe o no debe ser objeto de un reproche penal. Y desde esa perspectiva, el diagnóstico y las características de la enfermedad no hacen más que entregar insumos para una decisión valorativa considerando un criterio y un concepto normativo de imputabilidad y de inimputabilidad. Y desde ese punto de vista, no resulta suficiente el diagnóstico, sino que las características de la enfermedad deben importar la incapacidad de comprender lo injusto del actuar y de adecuar el comportamiento a esa comprensión. Si no se constata entonces la inimputabilidad, entendida en esos términos, entonces no debiera admitirse la causal del artículo 10, número 1. Eso por un lado, dijimos que la inimputabilidad por razones mentales tenía dos manifestaciones. La primera es la del loco demente, que entendemos una situación de enajenación mental, y la segunda es el caso del que se encuentra privado totalmente de razón por una causa independiente de su voluntad. Noten que la primera habla de loco demente, la segunda habla de privado totalmente de razón. La diferencia ha sido explicada por la doctrina entendiendo que la privación total de razón es una situación de alteración mental temporal, a diferencia del loco demente, enajenado mental, que es una situación permanente. ¿Ya? Y entonces así Curie define la privación total de razón como una incapacidad temporal para, nuevamente, el concepto de inimputabilidad, una incapacidad temporal para comprender lo injusto del actuar y autodeterminarse conforme a esa comprensión debido a una causa que es exógena o endógena. Pero sí es importante entender que esa causa debe ser independiente de la voluntad del autor. Y esta exigencia de independencia de la voluntad del autor de la causa endógena o exógena nos plantea o nos lleva inmediatamente al problema de los casos de intoxicación por alcohol o por consumo de drogas. Ya, evidentemente, el efecto que puede producir el consumo del alcohol o el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas puede importar, conforme a una determinada intensidad de ese consumo, una privación total de razón que va a ser temporal hasta que cesen los efectos de la sustancia que ha sido ingerida o que ha sido suministrada a la persona. Y desde ese punto de vista, claro, si uno mira correctamente la idea, quien actúa, quien realiza un comportamiento típico y antijurido, pero que se encuentra privado totalmente de razón, de forma temporal, por el consumo de alcohol o drogas, es una situación en que el sujeto no puede ser culpable porque no tiene comprensión del injusto del actuar o de
perdón, y de adecuación de su comportamiento a esa comprensión. Pero la regulación establece un requisito adicional, que es que no basta entonces que se encuentre privado temporalmente y totalmente de razón, no tiene que ser una privación total, ¿no? No es el mero efecto del alcohol o de la droga en el individuo, sino que tiene que estar privado totalmente de razón. Y eso nos lleva a la situación de inimputabilidad. ¿Ah? Pero la regulación exige que esa privación de razón haya sido independiente de la voluntad de quien se encuentra privado de razón. Y entonces, claro, obviamente que ahí quedan fuera, en la práctica, todos los casos en que hay un consumo voluntario de drogas o alcohol por parte de quien actúa, de quien realiza el comportamiento. Entonces, sistematizando, la doctrina ha identificado 5 supuestos para efectos de tener un tratamiento diferenciado de la incidencia de esta exigencia de ausencia de voluntariedad para la privación total de razón con efecto excluyente de la culpabilidad. Entonces, el primero de estos supuestos es el caso en que existe una psicosis alcohólica, un alcoholismo crónico, en que el individuo en definitiva tiene una enfermedad mental, en que el alcohol es completamente dependiente del alcohol. Y desde ese punto de vista, esta situación puede ser tratada, afirma la doctrina, como una situación de enajenación mental. Es decir, no concentrarse en el consumo específico, sino que entender que el consumo mismo, el alcohol, corresponde a una situación de alcoholismo crónico, y el alcoholismo crónico entonces puede ser tratado como una situación de inimputabilidad por enajenación mental del artículo 10 número 1 y no como un supuesto de privación total de razón. Y evidentemente se está tratando de esa forma que el consumo específico no es voluntario, porque en definitiva el consumo obedece a una situación de psicosis alcohólica y por lo tanto es una situación de enajenación mental. Segundo grupo de supuestos son los casos de intoxicación voluntaria, que evidentemente, al ser voluntaria, quedan fuera de la causal de inculpabilidad por privación total de razón. Y en estos casos estamos hablando de los supuestos de intoxicación dolosa e intoxicación culposa. En el caso de la intoxicación dolosa, estamos hablando de una intoxicación intencional y puede tener 2 manifestaciones: preordenada al delito y no preordenada al delito. El caso, el primero, el de la intoxicación preordenada al delito, es aquel en que el consumo del alcohol está intencionalmente dirigido para contribuir, facilitar, auxiliar la futura comisión de un delito. Esto es, por ejemplo, que usted, para darse fuerza, valentía, consume una botella de pisco antes de entrar a robar a una casa. Bueno, y evidentemente puede producirse con ese consumo de una botella de pisco una situación de intoxicación, ¿no?, intencional, luego dolosa, pero preordenada al delito. Es decir, el consumo está ordenado a la facilitación de la comisión del delito futuro. Pero ese no es el único caso. La intoxicación voluntaria dolosa también puede estar no preordenada al delito, es decir, que usted consume alcohol solo porque le gusta el alcohol y luego comete un delito que no había una relación de medio a fin entre el consumo y el delito posteriormente cometido, pero ello no es relevante desde el punto de vista de cómo está escrita, del texto positivo de la regulación, porque prima facie lo que está diciendo la ley es que cualquier razón que sea voluntaria importa que usted se haga responsable y por lo tanto no concurre la causal de inculpabilidad. Y desde ese punto de vista, la dolosa no distingue entre la preordenada y la no preordenada del delito. Y el otro caso es la intoxicación voluntaria, en que usted no quiere intencionalmente quedar borrado, no quiere quedar intoxicado por el consumo de drogas o alcohol, no es su intención, ni preordenada el delito, ni tampoco desconectada de un delito, sino que simplemente por un uso imprudente, negligente en el consumo de alcohol y droga o drogas, usted queda en una situación de intoxicación, y en ese sentido lo voluntario está dado por la imprudencia, por la intoxicación culposa, que también entonces quedaría excluida de la situación que regula la privación total de razón del artículo 10 número 1.
¿Qué quedaría entonces comprendido? Bueno, solo dos casos. Los casos de intoxicación fortuita, es decir, aquel caso en que, francamente, por situaciones anómalas que no tienen que ver con la infracción de un deber de cuidado, usted, eh, por caso fortuito, queda en una situación de intoxicación. Suponga usted había comido poco porque tenía un examen, toma un vaso que le ofrecen que es un jugo, pero en definitiva no era un jugo, si tenía gotas de alcohol y, en definitiva, eh, queda intoxicado. ¿No? Y privado totalmente de razón. Bueno, es una situación fortuita, no era previsible en el sentido de la determinación de la culpa, no era previsible el efecto de ese consumo de alcohol, y porque ni siquiera sabía que era alcohol, y por lo tanto es fortuito y luego no voluntario, y entonces puede acogerse a la causal de inculpabilidad del artículo 10, número 1. El caso de la intoxicación involuntaria forzada, bueno, son aquellos casos en que evidentemente se utiliza coacción. Por ejemplo, le introducen por la fuerza en la boca el alcohol, o le inyectan por la fuerza una sustancia, una droga, y produce el efecto de intoxicación. ¿Ya? En esos casos, o por medio de, o también utilizando el engaño. ¿No? Usted le pasan un vaso y se toma el vaso y tenía una pastilla adentro, y la pastilla le provoca una situación de intoxicación, y por lo tanto eso también es involuntario. ¿No? Solamente esos casos, si uno sigue el texto de la ley como primer modelo, estarían excluidos. Eso es lo que dice el texto legal. Sin embargo, si usted se fija, si usted sigue el texto legal, eh, estaría sancionando como culpable hipótesis en que efectivamente el individuo se encuentra en una situación de inculpabilidad. Es decir, si usted entiende que la imputabilidad del autor, en el sentido de la capacidad de comprender lo injusto y de adecuar el comportamiento a esa comprensión, es un presupuesto legítimo para formular el reproche penal, conforme al principio de culpabilidad, como vimos en el primer mes de este semestre, y que ello tiene una naturaleza constitucional, entonces que se castigue penalmente, que se formule un reproche penal a quien se encontraba en una situación de inculpabilidad, por muy voluntaria que sea, es una situación que es contraria al principio de culpabilidad. ¿Ya? O sea, repito la idea, si es que usted afirma que la capacidad de comprender lo injusto y adecuar el comportamiento a esa comprensión, que es la idea de imputabilidad, es una exigencia del principio de culpabilidad, y que el principio de culpabilidad tiene jerarquía constitucional, entonces usted está eh, estableciendo situaciones de inculpabilidad por voluntariedad de la privación total de razón, que es incompatible con el principio de culpabilidad que tiene naturaleza constitucional. Eh, por eso, la opinión dominante en Chile recurre a la estructura de la actio libera in causa para interpretar la voluntariedad exigida, perdón, la ausencia de voluntariedad exigida por el artículo 10, número 1. ¿Ah? Es decir, para efectos de no tener un conflicto con el principio de culpabilidad, no entrar en conflicto en el principio de culpabilidad, la opinión dominante entiende que debe recurrirse a la estructura de imputación actio libera in causa. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que es la imputación a la acción precedente aquello que ha de juzgarse desde el punto de vista de la voluntariedad o no voluntariedad de la acción. Y desde ese punto de vista, si se recurre a la acción precedente, a la estructura de la imputación de la actio libera in causa, nuevamente surgen dos posibilidades. Una es entender que pese a la situación de inimputabilidad en la realización del hecho típico y antijurídico, se debe recurrir para la imputación a la acción precedente. Y si esa acción precedente es voluntaria, en tanto acción, entonces
se puede reprochar penalmente, ¿ya? Y desde ese punto de vista habría, por eso se llama modelo de excepción, una excepción al principio de culpabilidad que exige la imputabilidad al momento de realizar el hecho, pero por excepción recurrimos a la acción precedente. La otra alternativa, que es plenamente compatible con las exigencias del principio de culpabilidad y luego entonces preferible, es lo que se denomina el modelo de la tipicidad. Y esto quiere decir lo siguiente, quiere decir que no es solo una excepción al principio de culpabilidad la alternativa del recurrir a la acción precedente, sino que, por el contrario, la acción precedente, la acción precedente debe reunir los requisitos para afirmar respecto de ella la tipicidad. O sea, en otras palabras, la punibilidad, el merecimiento de pena y la necesidad de pena se vinculan al acto previo, a la provocación del estado defectuoso posterior. Y por lo tanto, solo si la acción precedente reúne los requisitos, todos los requisitos necesarios para afirmar que hay un hecho punible, solo en ese caso es legítima la sanción penal. Ya, y en ese caso, entonces, si usted recurre a la actio liberi causa bajo el modelo de la tipicidad, debe poner como objeto de análisis el acto precedente. Si es que ese acto precedente puede afirmarse su tipicidad desde el punto de vista de un tipo penal respectivo, que es aquel que usted pretende subsumir el hecho. A modo de ejemplo, si es que usted realiza una actividad peligrosa, por ejemplo, usted es la persona que tiene a cargo la seguridad del manejo de las cuerdas necesarias para el funcionamiento de una tirolesa. Y usted imprudentemente consume alcohol hasta el punto de quedar intoxicado. Eh, bueno, entonces lo que uno debe analizar, y poniendo entonces en la práctica este modelo de la tipicidad, lo que usted debe analizar es si esa conducta de beber alcohol voluntariamente importa un riesgo para la vida de quienes utilizan la tirolesa posteriormente, dada el deber de cuidado que usted tiene, dado que es el administrador de las cuerdas de la tirolesa. Y evidentemente, aunque no haya existido la intención de matar o producir lesiones, y que usted crea y que el autor en el caso concreto no sea calificada su intervención como un dolo eventual, evidentemente, sí estamos frente a una situación de imprudencia y por lo tanto, sí habría un hecho punible imprudente en el caso, si es que, insisto, si es que acaso no se configura una situación de dolo eventual. Pero lo importante, más allá de esa calificación, es que da cuenta el caso como usted debe mirar la propia acción precedente como objeto de reproche penal. ¿Ya? Y la acción precedente es consumir alcohol. Los otros casos que querían comprendido en esta lectura del modelo de la tipicidad son los casos de doble dolo, que son aquellos que conversábamos que el estado defectuoso está preordenado para la ejecución del delito. ¿Ya? Es decir, es un elemento que está dolosamente dirigido a la ejecución de la conducta punible en el estado en que la persona se encuentra. Consume drogas para efectos de, como decía, adquirir valentía u otra alteración de sus características psíquicas que están vinculadas a la comisión del delito. Y en ese caso también están comprendidas porque es un consumo que está orientado, es parte de la acción que se dirige a la comisión del delito, y de hecho es más, el estado defectuoso mental es parte del plan del autor.
sea, usted, en el plan del autor, el autor quiere cometer el delito, por ejemplo, el robo, en un estado de intoxicación. Y entonces, para ejecutar el delito en ese estado de intoxicación, consume una determinada sustancia estupefaciente. Bueno, en ese sentido la comisión, la acción que usted juzga, la juzga en términos dolosos. ¿Por qué? Porque evidentemente el autor se pone en una situación de inimputabilidad y por lo tanto, al ser el antecedente que genera esa situación de inimputabilidad, bueno, esa conducta precedente es plenamente subsumible en la tipicidad de la figura respectiva. Eso respecto de la actio liberi in causa y de las situaciones de autointoxicación voluntaria, como les puede haber quedado bastante clara, hay tres alternativas. Primero es la regulación, más bien dos. Primero es la regulación del Código Penal, que puede ser también leída como al actio liberi in causa bajo el modelo de la excepción. Es decir, sí, es una situación de inimputabilidad, pero al ser voluntaria la ley la trata como punible, como reprochable, y por lo tanto hay una excepción al principio de culpabilidad. Y la otra opción es el modelo de la tipicidad bajo la estructura de actio liberi in causa, que como dije, usted debe analizar la acción precedente y determinar respecto de ella si es posible afirmar su tipicidad y antijuridicidad. Luego, en segundo lugar, la otra manifestación de la causal de inculpabilidad por inimputabilidad es una razón etaria y se vincula a lo que se encuentra regulado en el artículo 10, número 2 del Código Penal, que dice lo siguiente: están exentos de responsabilidad criminal el menor de 18 años. Menor de 18 años. La responsabilidad de los menores de 18 y mayores de 14 se regulará por lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Y entonces acá tenemos, a diferencia de todo lo dicho, que era la inimputabilidad por razones de anomalía psíquica mental, acá tenemos la inimputabilidad por razones de edad. Y el sistema que está en esta ley, en esta disposición, el 10 número 2, no es original del Código Penal, sino que es un sistema que ha sido introducido en nuestro derecho por la ley 20.084 del año 2007, que creó el sistema de responsabilidad penal adolescente. Esta regulación, modificando el paradigma regulativo anterior, estableció, en principio, su línea general es una diferencia de la comprensión de los menores de edad, de los adolescentes, que en vez de considerarlo como objeto de tutela estatal, los considera como un sujeto responsable conforme a su propia evolución cognitiva y su desarrollo personal y social. Es decir, entiende que en el fenómeno de los adolescentes hay una capacidad especial y distinta de culpabilidad y por lo tanto las sanciones o las consecuencias jurídicas a la realización del injusto ha de ser distinto a lo que ocurre con el autor mayor de edad, a quien es plenamente responsable. Sin entrar en detalles, entiendo que hay cursos especializados de responsabilidad penal adolescente en la universidad. Yo simplemente me limitaré a decir cuáles son los rasgos generales. Y desde ese punto de vista, solo podemos decir que el menor de 14 años se encuentra completamente exento de responsabilidad criminal. Y entre los 14 y los 18 años se aplica este sistema especial conforme a una capacidad especial de culpabilidad diferenciada, con consecuencias jurídicas diferentes, orientadas más bien a la prevención especial, ¿ah? Que es el sistema que está en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que manifiesta un derecho contenido en la Convención de Derechos del Niño, que es el derecho a no ser juzgado como adulto. Y en ese modelo, entre 14 y 18, hay modificaciones tanto procesales como sustantivas respecto de la aplicación del sistema criminal. Y como yo decía, entonces las penas no son los mismos y los requisitos no son los mismos y la entidad de las sanciones tampoco son las mismas. Y desde ese punto de vista se manifiesta un tratamiento diferenciado respecto del adolescente. Dicho eso, vamos a terminar la clase de hoy.
mañana vamos a tener un taller que va a analizar precisamente los problemas de culpabilidad em, en la modalidad taller evaluado. ¿Ya? Así que eso la próxima semana es la última y veremos problemas de conocimiento de antijuridicidad y situaciones de inexigibilidad. Bien, en fin, que tengan una buena tarde, nos vemos mañana.